El famoso consenso progre, el consenso socialdemócrata, no crean ustedes que es un fenómeno estrictamente español. En decenas de países puede hablarse del mismo tema. Por ejemplo, en Estados Unidos fue evidente que el famoso consenso progre, revestido de un fraude electoral o de una manipulación grosera de las elecciones de noviembre que permitieron un triunfo truculento del señor actual que está en la presidencia, no crean ustedes que eso terminó como discusión. Estados Unidos está en una bomba de tiempo, solo que la discusión en los Estados Unidos no es una discusión como la de América hispánica. No es un problema de militares que irrumpen o de partidos que van a guerrillas o a golpes de Estado o a trifulcas mayores que amenacen la propia estabilidad del sistema. Aquí todo es más flexibilizado por la naturaleza federal del Estado norteamericano, la relativa independencia de muchas de las instituciones regionales, locales, estatales y municipales de los estados en Estados Unidos, por la enorme dosis de poder legislativo de las cámaras del Senado y de Representantes, por la alta dosis de presencia del Poder Judicial en los Estados Unidos, que no solo es el Poder Judicial Nacional, sino las cortes regionales o las propias fiscalías, la que determinan una especie de carrera sin fin de este juego institucional que se supone que determina que hay una presidencia y un poder ejecutivo muy poderoso, pero es un poder ejecutivo muy contra las cuerdas siempre, porque está el Senado, el poder de la Corte, el poder de los estados, el poder de las propias Fuerzas Armadas, que es un poder fáctico importantísimo, y que bueno, y el poder del propio Departamento de Estado, que designado por ambas cámaras, o que su representante, aunque sea de la lealtad política al presidente, tiene que pasar por la ratificación, como el Tesoro o como otras cuestiones fundamentales del fiscal general, etcétera, tiene que pasar por el acuerdo de los grandes partidos en el Senado. Y bien, amigos, esa situación de hecho que se presenta en las instituciones norteamericanas, visible sobre todo después que impidieron que Trump siguiera en la presidencia, están efectivamente ahondando su crisis intestina, están abriéndole cauce a una modificación sustancial de las fuerzas que pugnan en el interior del Estado americano, pero es un hecho que todavía no se ha llegado a un punto de ruptura. Va a haber una ruptura intestina en los Estados Unidos que determine un fuerte viraje del Estado norteamericano para hacer visible, por ejemplo, la vuelta de Trump, que se especula con eso. Puede hablarse de una capacidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas para imponer el sello de los intereses globales del Estado norteamericano en la pugna mundial de los imperios, para hacer visible que hay un descontento en las Fuerzas Armadas por el papel disminuido que está jugando la presidencia Biden y la especie el relativo retroceso que sufren las fuerzas norteamericanas a nivel del manejo de la geopolítica a nivel mundial. Eso se hará visible en los próximos meses. Hay quien sostenga que sí. No como forma de golpe. Ojo, yo no estoy hablando de un golpe de Estado en Estados Unidos. Estoy hablando de una pugna de factores de poder que pueden ir rediseñando el poder de Estado en Estados Unidos, que durante estos 6 meses han venido recuperando el prestigio del presidente Trump, hundiendo el prestigio del presidente Biden, dotando las Fuerzas Armadas de una capacidad de beligerancia cada vez mayor, haciendo casi nulo el papel de el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, y haciendo muy disminuido y un poco oliendo a crisis y a decadencia el poder legislativo,
pero vigorizando el poder de los estados, por ejemplo, o el poder judicial en los estados, o la capacidad de buscar autonomías por parte de gobernaciones y de ejecutivos regionales, regionales estatales en los Estados Unidos. Está jugando a fondo los equilibrios, los reequilibrios, la búsqueda de nuevos equilibrios en los Estados Unidos. No es bajo el modelo de los partidos en pugna, porque al propio tiempo hay una lucha intestina muy grande al interior del Partido Demócrata, que trata de impedir ser fagocitado, ser tragado por el izquierdismo manifiesto procastrista de las minorías, sobre todo el segmento llamado afrodescendiente que preside la señora Ocasio-Cortez o la propia vicepresidencia. Hay el factor Obama y todos los segmentos hipercorruptos del Partido Demócrata y de su política mundial, signataria y defensora incondicional del llamado globalismo. Está el poderío de las fracciones de toda clase de minorías coaligadas y que representa a esta señora Harris y el propio vaivén del presidente Biden, que no sabe cómo es que se maneja eso, porque hay una crisis en el Partido Demócrata que está mal disimulada y que lo llevará sin duda alguna a confrontaciones internas de gran calibre, porque hay una presión del izquierdismo para cogerse el partido y hay por supuesto un viejo partido demócrata que no va a dejarse tragar por los izquierdistas, pero hay una pugna abierta que los debilita de conjunto, sobre todo en estados y en alcaldías que han desarrollado políticas nefastas en Nueva York, por allá en Oregon, en California mismo, que son administraciones de gobernaciones y de alcaldías que son una calamidad y que han dejado acumular pasivos sociales impresionantes. Bien, esas administraciones socialdemócratas, democráticas, izquierdistas están en bancarrota. ¿Y el Partido Republicano acaso está sólido? No está sólido. Tiene también una crisis interna en lo que llaman los rhinos, republicanos solo de nombre. Los rhinos es una tendencia de acomodaticios miembros de esa ala del Partido Republicano que ha venido haciendo toda clase de pacto con los famosos globalistas del Partido Demócrata, y hay también el factor del expresidente Bush, que es globalista también, y que, pugnan internamente en el Partido Republicano para tratar de impedir que Trump agarre 2 tercios o 4/5 partes del Partido Republicano, que es la tendencia actual, a hacerse con un poder nunca visto por un liderazgo desde fuera de la presidencia, porque Trump no está ejerciendo la presidencia, pero es como si tuviera una superpresidencia del ala republicana, que no solo quiere volver al poder, que no solo quiere una mayoría que la va a obtener en la Cámara del Senado el año que viene y de Representantes, sino que al propio tiempo busca sanearse de estos elementos corruptos y de estas líneas absolutamente capituladoras ante el globalismo y ante todas las tesis de esos consensos socialdemócratas del pasado. Está en pico de Zamuro todo el ala Clinton, todo el ala de la señora Hillary Clinton. Se dice que puede ir a prisión pronto. También se dice que hay toda clase de enjuiciamientos por pedofilia, por, manejos dolosos de todo tipo, y están pues las responsabilidades en enormidad de conflictos de intereses de la propia familia de Biden, de sus hijos, con negocios turbios con la diplomacia china o la diplomacia ucraniana. Hay toda clase, mi amigo, de deudas del Partido Demócrata y de sus líderes fundamentales con lo más elemental de la moral pública con la que debió manejarse, idónea, con la que debió manejarse los asuntos de Estado.
estos señores del Partido Demócrata, Obama, los Clinton, el propio Biden y su hijo, la señora esta de senadora dirigente del Partido Demócrata, la Pelosi, todos ellos están abiertamente cuestionados por toda clase de ejecutorias en conflicto con la ley, con las mejores tradiciones norteamericanas, y sobre todo están por primera vez entrelazadas los intereses más oscuros de estas claques, de estas camarillas politiqueras, con segmentos de los medios de comunicación, emporios mediáticos importantes que han mentido sistemáticamente y adulterado noticias y han fabricado noticias falsas para tratar de dañar a Trump. Hay, por supuesto, el papel de las llamadas Big Tech, es decir, las grandes compañías que monopolizan el espacio mediático a través de las grandes redes. No la voy a nombrar, no vaya a ser que me quiten, me dejen fuera de programa. Pero esta gente viene desarrollando abierta y completamente, digamos, sin ningún límite, una especie de poder omnímodo sobre la opinión pública y sobre la libertad de expresión. Y mi amigo, en los Estados Unidos había libertad de expresión. Hoy por hoy hay manipulaciones gigantescas, mentiras de todas clases y sobre todo manipulaciones, al punto que se fue en la cuestión electoral a el manejo de una estafa electoral con las máquinas Smartmatic locales que proveyeron pues de un oportuno corte de luz y de reinicio de máquinas en las madrugadas que determinaron una votación que nunca existió para el actual presidente y una penalización contra el señor Trump que tratará de demostrar en tribunales, como se están demostrando en la primera fase por estas ¿cómo se llama?, auditoría, que efectivamente hubo toda clase de tropelías. El problema de Trump, mis amigos, está aún por juzgarse. Juzgarse, digo, en el mejor sentido del término, porque estaba rodeado de traidores, estaba rodeado de rinos, de republicanos solo de nombre, estaba rodeado de incluso ejecutores de una línea en el Congreso, en el Senado y en el propio gobierno, de factores que pugnaban por derrotar la política del propio presidente. Y si Trump vuelve a la presidencia y querrá volver, y va a volver, esto determinaría un cambio realmente brusco en la orientación del Estado norteamericano a buscar un nuevo punto de equilibrio hacia una especie de derecha más coherente y no aquella búsqueda, al parecer a tientas, de la ubicación del imperio americano a nivel mundial y en su política exterior.